eso. Se cansa. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gustan los martes? ¿Por qué le gusta el martes? Porque iniciamos el estudio de la palabra, ¿no? A mí me gusta el martes porque comenzamos. ¿Qué vamos a aprender esta semana? ¿No? No, usted como que dice, ¿cuánto les gusta aprender algo de la palabra de Dios? Bueno, muy bien. A mí me gusta mucho el martes por eso, porque venimos a aprender algo. Martes, jueves y viernes tenemos por lo general un mismo mensaje que procuramos compartir en estos 3 días. Así que quiero que el Señor nos ayude para tomar esta palabra. Y el tema que quiero compartir se llama Jezabel en la iglesia. Vamos a aprender de Jezabel un poquitico. No sé si sepa quién es Jezabel, pero quiero que comencemos leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo número 20. Si Apocalipsis no dijera esto, pues seguramente yo no estaría predicando de esto esta noche. Pero el libro de Apocalipsis advierte a la iglesia de Tiatira de que habían recibido un daño a través del accionar de una persona. Aquí lo conocemos como una persona, pero nos vamos a dar cuenta que se trata de un espíritu que opera en algunas personas. Y cuando hablamos de espíritu, pues es importante que entendamos algo. Pero primero quiero leer y luego le explico mejor. Apocalipsis 2:20. Si está conmigo allí, diga amén. Muy bien, dice la Biblia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. No vamos a leer más de allí porque tendremos que volver allí después. Siéntense por favor los que se pusieron de pie. Le hablaba de un espíritu. Nosotros los cristianos a veces tenemos la costumbre, sobre todo los ministros, los predicadores, de ponerle nombre de espíritu a todo lo que nos parece malo. Entonces el espíritu de aquello, el espíritu de algo, y se le ponen nombres a espíritus que a veces son cosas que no son espíritus. Jezabel es un modelo de vida del Antiguo Testamento que pasa al Nuevo Testamento. Entonces sí podemos identificar que es un espíritu que opera en diferentes clases de personas, pero no todo es un espíritu, ¿no? A veces la gente dice, no, es que es el espíritu de Egipto, el espíritu de las moscas, el espíritu de los zancudos o algo. Y hay muchas cosas que no son espíritu, no son un espíritu, simplemente son situaciones que acontecen. Pero en este caso, Jezabel sí es un espíritu. Y cuando hablamos de un espíritu, pues tenemos que entender lo que hacía. Y esta noche solamente nos vamos a enfocar en mirar las características que tenía ella cuando vivió, cuando fue la persona que encarnó este nombre, y lo que va a suceder después y lo que podría afectar a la iglesia. Entonces ya lo estudiaremos el jueves. Así que quiero que podamos ver algo que está pasando. ¿Qué es un espíritu? Pues es algo que ocurrió en el pasado y que sigue ocurriendo en el presente y aún con más fuerza. Entonces decimos, sí, es un espíritu. Por ejemplo, el espíritu sodomita. Eso es un espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque Sodoma fue una ciudad que se caracterizó por la práctica del homosexualismo y la depravación sexual. Y entonces, cuando uno ve hoy en día que esto está pasando, uno sí puede decir el espíritu del sodomismo. Sí es algo que se puede identificar como espíritu. Pero pues hay otras cosas que tal vez no estaría tan seguro de que sean o no espíritu. Por ahora vamos a mirar las características de Jezabel. ¿Listo? ¿Alguien sabe quién es? ¿Ha escuchado hablar de Jezabel alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? Dígame, levánteme la mano si ha escuchado hablar o si no, porque usted me dice sí, pero no le veo la boca por lo que me tiene el tapaboca. Si alguien ha escuchado hablar de Jezabel, listo. Sí, la hermana también, la hermana también, el hermano también.
¿Usted también? ¿Tu hermano también? Bueno, ¿quién era? Una mujer, dice la hermana Esther. Listo. A ver, ¿alguien más que me diga algo más? La esposa de un rey. Muy bien, esposa de un rey. Interesante. ¿Qué más? La que mandaba al rey. Listo. Mujer perversa. Bueno, ya no estamos metiendo por ahí en características. Eso lo vamos a ver. Listo. Vamos a la Biblia. Primer libro de Reyes. ¿La hermana me iba a decir algo? Era desobediente. Listo, mi hermana, gracias. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Vamos a mirar allí lo que le sucede a esta mujer. Lo que le sucede, no lo que hace. ¿De dónde sale? ¿De aparece? Bueno, vamos a mirar primer libro de Reyes, capítulo 15. Lo animo, quiero hacerle publicidad al mensaje que estamos viendo en las mañanas del ayuno. Es un mensaje que la iglesia debería conocer absolutamente todos. El mensaje se llama No rompas el pacto y tiene que ver con el recasamiento, el divorcio y el adulterio. Son cosas que el cristiano tiene que conocer, pero así, mire, ahí no nos podemos desviar ni a diestra ni a siniestra. Bíblicos 100%. Esta mañana lastimosamente tuve un problemita con el audio, entonces al final casi no se escucha. Entonces mañana trataré de hacerles un pequeño resumen rapidito en el ayuno. Los que estén aquí, pues ni modo, usted ya no se le fue el audio y estaba bien. Como estaba yo solo, entonces no me di cuenta de que tuve un pequeño falla. Eso pasa, ¿no? Y entonces al final, ahí si tiene buen discernimiento entiende lo que estaba predicando, pero se escucha como tartajosa la cosa. Entonces pues mañana les trataré de hacer un resumen. Es algo muy importante. Eso es para el ayuno, ¿no? Eso es para promoción para la mañana. Por ahora vamos con Jezabel, ¿no? Primer libro de Reyes, capítulo 15. Sino que me parece que usted como cristiano debería conocer bien lo que dice la Biblia con respecto al recasamiento, con respecto al adulterio, con respecto a todo esto, porque la gente a veces como que habla mucho pero poca Biblia ahí, ¿no? Entonces vamos a lo que dice la palabra. Primer libro de Reyes 15, 29. Vamos a leer allí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Miramos allí lo que sucede con esta situación que nos va a interesar y que nos va a ocupar en este caso. Es parte de lo que Dios espera que nosotros podamos entender y que podamos, por supuesto, 16, 29. 16. Primer libro de Reyes, sí, el primero, pero no es el 15 sino el 16, donde dice reinado de Acab. Listo. ¿Estamos ahí en el 16, 29? Sí, les ha dicho 15, pasar la hoja y ya estamos allí. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Como decía mi esposa, era un rey en el año 38 de Asa, rey de Judá. Bueno, aquí un paréntesis. ¿Por qué mencionan al rey de Judá? Porque a partir de Roboán, que fue el hijo de Salomón, Israel se dividió en dos: Judá e Israel. Entonces, cuando usted encuentre que mencionan un rey en Israel, lo van a relacionar con el que está gobernando ¿en dónde? En Judá. ¿Sí? Lo van a relacionar. Entonces usted encuentra, oiga, pero ¿por qué un rey allá y otro rey acá? Y que por lo general los reyes de Israel fueron muy malos, fueron muy perversos. Los que más o menos fueron buenos, digo más o menos porque también hubieron unas joyitas que hicieron mucho mal, fueron los de Judá. Pero los que conocemos y recordamos emblemáticamente fueron de Judá, como por ejemplo Ezequías, como por ejemplo Asa, Josías, Usías. Todos esos reyes fueron muy buenos, o fueron buenos, algunos se equivocaron. Manasés al final fue muy bueno, fueron de Judá. Listo, este era de Israel, ¿no? Israel con capital Samaria, Judá con capital Jerusalén. ¿Listo? Bueno, pasemos, sigamos adelante. Dice versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué pasó? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes que él. O sea, el hombre, ya lo vamos viendo que es tremendo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que Acab no era ni malo. O sea, él en su esencia no era malo. ¿Sabe cuál era el problema? Era
¿Cómo? Se dejaba manipular por su esposa. Tenía un problema de carácter, tenía un problema de voluntad que no tenía su mujer. Sí. O sea, él era fácil de manejar, él no era malo, era simplemente débil de carácter. Entonces por eso cuando usted dice, ay, el niño yo no sé por qué él es tan calladito, la gente usa, mire, hagamos un paréntesis aquí antes de seguir, voy de paréntesis en paréntesis, no sé hasta dónde llegué. A veces dice, ay, pero esa muchacha, la gente la llama asolapada. ¿Sí he escuchado hablar de eso? Calladita, ya no hace nada, pero de repente termina haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque aunque no dice nada, porque aunque aparentemente no hace nada, no sabe decir no, no sabe gobernarse a sí misma para no dejarse influenciar por su entorno, sino que lo que esté de moda pues lo termina haciendo, y lo que le terminen diciendo pues le termina creyendo. Débil de carácter. Jezabel no, Jezabel es todo lo contrario. Jezabel es una mujer firme, fuerte, sólida en el carácter, y se casa con un debilucho, imagínese. ¿Sí sabe lo que va a terminar de ahí? ¿Qué termina? Pues ella mandando, pues lógico, ¿no? Eso sí es de codear. Ahí le están hablando, no, mentira, no hay ninguno, aquí no hay ninguno, para la gloria de Dios. Pero recuerde que el mensaje llama Jezabel en la iglesia. Entonces tenemos que mirar si eso puede pasar en la iglesia. ¿Será que puede pasar? Sí, yo sí creo que puede pasar. A mí me parecería que no, pero como le dije, allá en Apocalipsis dice, tienes ahí a Jezabel. Entonces ya me dijo, no toca que hablemos de eso porque la Biblia dice que podría estar. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo, muy bien. Dice el 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Amén. Leemos allí nomás. Entonces, características de Jezabel. Número 1, ¿era cualquier persona por ahí? ¿Quién era? Hija de un rey. O sea que una hija de un rey, ¿cómo se llama? Una princesa. Muy bien, una princesa. O sea que Jezabel es una princesa. Escúcheme, es una persona muy importante. Porque a veces uno confunde Jezabel, no, es alguien que tiene influencia, es alguien que tiene poder. Pero era hija de un rey pagano, Etbaal, que era un servidor de Baal. Y entonces ese rey pagano, o esa reina, esa princesa pagana, se termina casando con un rey judío que debería ser temeroso de Dios. ¿Y qué termina aconteciendo? Pues que la mujer gobierna, la mujer induce a que su marido promueva la adoración al famosísimo pero perverso demonio de Baal, porque es un demonio, detrás de todo ídolo hay un demonio de Baal. Y además de una mujer, que siempre en la historia de las culturas han adorado mujeres, así como hoy en día, que se llamaba Acera o Astarte o Astarot, tiene diferentes nombres en el mismo significado de la misma diosa de la fertilidad. Más adelante se llamaría Venus, y hay muchas cosas que la van a ir cambiando y pasando de cultura en cultura. Entonces, esta Jezabel logra instituir como religión oficial de Israel, el pueblo de Dios, la adoración a Baal. Entonces, característica número 1, hija de un rey pagano, princesa, mujer muy importante. Pero podríamos entender característica número 2, que llevó a su marido a honrar y a obedecer a las leyes de Baal y no a las leyes y a los estatutos de Dios. ¿Usted ya está viendo ahí como algo que le pueda dar luces de lo que Jezabel significa? ¿Sí? Es una persona puesta en influencia, es una persona que tiene poder, que de pronto tiene posición económica, que de pronto tiene dones,
que de pronto tiene, bueno, yo no me quiero adelantar a la conclusión, pero quiero que usted vaya a pensar. Vayamos al capítulo 18, versículo número 1. ¿Listo? Quiero ver las características y un poquitico de lo que eso podría ser, pero la aplicación no creo que la podamos desarrollar toda hoy. La idea es que vayamos por partes. Dice: pasados muchos días, estoy en el versículo número 1 del capítulo 18, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Escuche, ya que aparece otro personaje que no sabíamos de él. Bueno, aparece más atrás, pero aquí lo vemos con Acab, y es el profeta de Dios, que se llama ¿cómo? Elías. ¿Listo? Entonces encontramos a un profeta de Dios. Y Jezabel era una mujer promotora de ¿qué? ¿De las cosas de Dios? No, ya la vimos que le gustaba lo idolátrico, le gustaba lo malo. Ya lo vemos ahí, bueno, pero no hemos visto todo lo que ella hacía. Pasemos, versículo número 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Mire que ahí en el reino había gente que temía a Dios. Muy bien, versículo número 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y con agua. Otra característica, además de que es una mujer que le gusta promover la idolatría, el culto a Baal, ¿qué vemos que es? Es una mujer que persigue a los ministros, a los hombres que sirven a Dios, y los persigue para matarlos. ¿Estamos ahí? Ya no era cualquiera que es que ya, a ella casi no le gusta ir a la iglesia, pero ella respeta. No, ningún respeta. Ella era perversa, buscaba la forma de matar, buscaba la forma de quitarle la vida a cuanto hombre de Dios hubiera. Y entonces aquí dice que apareció un hombre que era el mayordomo del palacio, y ¿qué hizo? Como era temeroso de Dios, escondió a unos profetas de 50 en 50 en cuevas, y luego les mandaba ¿qué? Pan y agua, ya vayan y los sostuvo ahí, ¿no? O sea, un hombre de Dios guardando a todos estos. Pero mire a dónde nunca había pasado eso. O sea, sí, los profetas sí han sido perseguidos, pero nunca a tal nivel. Como siempre hubo una escuela de profetas, y el ministerio profético en el Antiguo Testamento era tan importante porque no había Biblia. Hoy sí. No estoy diciendo que el ministerio profético no sea importante hoy en día, sino que tiene unas funciones y atribuciones distintas. Pero en ese momento en el que no había Biblia, lo único que se esperaba es que la voz de Dios viniera a través de un profeta. Y entonces Jezabel, ¿qué quería? ¿Acabar con los profetas? No, acabar con la ¿qué? Voz de Dios. No quería. Y si el pueblo no conoce la voz de Dios, ¿qué va a hacer? Pues va a vivir en desobediencia. Es que el principal problema de nuestra crisis en los países latinoamericanos y todo es que desde el principio nos negaron la posibilidad de escudriñar y de aprender de la palabra de Dios. Era más importante lo que decía el catecismo, era más importante lo que decía Pío y lo que decía cualquier otra persona que lo que decía la Biblia. Y si se buscaba algo en la Biblia era para tratar de justificar lo que decía ya alguien, creyendo que la tradición era más importante que la voz de Dios. Pero recuerde, aquí estamos viendo que esta mujer perseguía a los profetas porque no quería que se escuchara la voz de Dios. Bueno, entonces sigamos leyendo por favor aquí un poquitico más. Dijo pues, 5. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Recuerden que estaban en un periodo de 3 años y medio de sequía. Entonces Acab le dice a Abdías: vaya y busque donde quedó pasto por ahí al pie de una quebradita, por ahí algo, porque nos van a morir hasta los caballos. Bueno, está en esa tarea. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro, porque era temeroso de Dios, acuérdese, y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo que aquí está Elías. Pero él dijo:
¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a mi amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me vaya, que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, y a él no hallarte, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Amén. Entonces, aquí encontramos el ministerio o el trabajo dañino y destructivo de Jezabel: perseguir la obra de Dios, atacar ministros del Señor. Los odiaba, los perseguía. Pero a mí Apocalipsis me ayuda un poquitico, porque dice: toleras a esa Jezabel que seduce y engaña a mi siervo. Entonces podríamos identificar que una de las claves en la forma de trabajar de Jezabel era la seducción. Ella atraía a los profetas con su seducción y luego los mataba. Es más o menos lo que podemos entender allí. Aquí quiero hacer otra claridad. Tal vez usted no, porque tal vez no se le ha explicado mucho sobre esto, y pues por eso me gusta hacerlo de primero, pero quiero decírselo porque alguien tal vez se lo diga. En algún momento en la iglesia se consideraba que la pintura o el maquillaje, porque pintura pues hay muchas cosas, el maquillaje era Jezabel. Entonces, cuando una persona, sobre todo una mujer, aunque hoy en día se maquillan también los hombres, pero eso ya es otro cuento, cuando una mujer llegaba a la iglesia por primera vez, empezaba a buscar de Dios y se le veía maquillada, ya hoy en día pronto se hace de muchas formas. Anteriormente hubieron momentos en los que el oleaje del maquillaje era mucho más fuerte que ahora, ¿no? De pronto las hermanas que tienen más añitos saben que en su tiempo lo mejor que podía haber era tener una acuarela de colores como el pavo real, y usted se echaba en medio párpado morado y en el otro plateado, ¿no? Un ejemplo. Y la cosa era estrafalaria, ¿no? Era una cosa realmente... ¿Sí? ¿Alguien le pasó eso? ¿Le tocó eso? Que combinara con el vestido, son unos colores muy... Hoy en día ya los colores no se usan así tanto, pero bueno. Pero el caso es que lo que yo quiero decirles es que en ese momento, en esos años, cuando se veía a una persona así que llegaba a la iglesia, de una vez todo el mundo empezaba asustado y decía: se nos metió Jezabel a la iglesia. Y la señora ni siquiera sabía quién era Jezabel, mucho menos que ella la estaban considerando con un espíritu inmundo. Quiero decirle que aunque Jezabel se pintó los ojos con una pintura que es azul, el antimonio es azul, fue simplemente su estrategia de engaño, ¿no? El maquillaje tiene que ver más con otros faltantes en el alma, un problema emocional para poderse aceptar tal y como es. Pero eso es otra situación. Cuando una persona llega a buscar de Dios, tenemos que acogerla tal y como llegue. Y el cuidado personal y corporal de ustedes, mis queridas hermanas, no está prohibido por Dios. Amén. Lo importante es que cuando usted se arregle y cuando usted se ponga sus cremitas y se coloque allí su arreglo, su ungüento, no sé decirle todos los nombres de lo que es, lo haga si es soltera para Dios y si está casada para su esposo. Amén. Se quedaron calladas, pero me toca decirlo, ¿no? Porque es que ahí es, ¿sí? Porque es que ¿para quién se arregla usted? No, que me voy, y entonces ahí sí se arregla, y al marido ni me toque. Entonces ahí tiene un problema, porque la Biblia dice que su cuerpo es de su esposo, y él es el que tiene que disfrutarla con todos esos arreglos y afeites naturales y ungüentos y perfumes finísimos. Deje que la huela él. Es muy bien, bueno, por fe al menos digamos amén por fe. Los hermanos dijo amén. ¿Sí o no? Digan amén allá en la casa por fe ustedes allí. Porque a veces, no, al marido ahí oliendo a puro ajo y pimentón y todo, con la pijama rota, con todo eso, y el hombre necesita esa motivación importantísima que hace allí. Pero bueno, eso es un paréntesis que le quería decir, para que cuando veamos una persona que está maquillada o que está llegando a la casa de Dios, no le digamos Jezabel, porque no es Jezabel. Amén.
Ella no tiene ni idea de lo que es Jezabel. Jezabel se mueve en gente que ya conoce mucho de Dios. Ay, pero me voy a adelantar, es que yo quiero es para el final, pero bueno, se mueve en gente que ya puede estar arriba en los ministerios, al lado del pastor, al lado de la pastora. Ay, o sea que el que más se la pasa con el pastor es Jezabel. No, tampoco. Es un ejemplo para que vayamos mirando, ¿no? Ya usted dice, voy a mirar a ver quién está por ahí. No. Quitemos ese estigma de eso, ¿no? Porque mucha gente fue afectada por eso. Yo he hablado con cristianos, perdón, con personas que dicen, es que yo fui a una iglesia y pues yo llegué allá y eso todo el mundo me miraba como bicho raro. Y allá todas las señoras, allá todas ellas me miraban de arriba abajo y ya no echan la bendición, pero decían, uy, cúbreme con la sangre de Cristo. Y ellas todas se miraban y como que se aterraban de que yo hubiera llegado allá. Y yo me sentí tan mal. Entonces la gente a mí me pregunta y me dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia, ¿cómo me tengo que parar? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo tengo que hacerlo? No, allá como usted siente en su corazón, que el resto se lo enseña Dios. No, usted no tiene una que mida así, no. Y la gente pues va aprendiendo poco a poco lo que puede corregir en su vida si tiene situaciones. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender es que Dios empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. ¿Que lo de afuera importa? Sí, importa, y importa mucho. Amén. Pero lo que Dios hace tiene que ser de adentro, porque si no caemos en un error que se llama religiosidad. ¿Sabe lo que llama religiosidad? Cambiar para que los hombres me vean. Pero cuando la gente no me ve, o esos hombres que quiero aparentarle, entonces eso es un error. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque bueno, sigamos por favor, porque es que me tocaba decir esto porque alguien de pronto lo había pensado en algún momento. Versículo número 19 del mismo capítulo 18 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. ¿Qué hace Jezabel? Alimentar lo falso, alimentar lo perverso. ¿Sí estamos aquí? Alimentar el engaño, alimentar lo que quiere conducir hacia la degradación. O sea, ella no tenía un séquito de oficiales y un ejército real, sino que tenía una mesa de ¿cuántos puestos? ¿Cuántos puestos tenía la mesa de Jezabel para los profetas? 850. ¿Sí? Habían 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. 450 y 400 da 850. 850 personas comían todos los días de la mano de ¿quién? Entonces, mire que el principio de este modelo satánico que quiere meterse en todas las esferas se llama alimentar el engaño, propiciar lo falso, propiciar lo que la gente, para tratar de seducir hacia lo malo. Es algo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, y Dios nos ayude allí. Pasemos al capítulo 19, por favor. Ahí hay una historia maravillosa, pero no vamos a mirar eso porque eso nos corresponde ahora, no. Vamos a mirar allí lo que dice el capítulo número 19, versículo número 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué había hecho Elías? Mató a espada a todos los profetas. 450, porque se dice que esos fueron los que se enfrentaron a Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Pues entienda algo: Jezabel es una mujer muy fuerte en el carácter. Es una mujer que tiene un temple tremendo. Es una mujer aguerrida, que lo que quiere hacer se propone como lo logra. Es una mujer mala, pero estoy hablando de su carácter. Elías también ha sido un hombre de muchas batallas. O sea, Elías no es que de repente apareció ahí
y de puro chiripazo logró esa victoria. No, Elías era un hombre que desafiaba el poder de las tinieblas y no le tenía miedo. Pero ante la amenaza directa de Jezabel, ¿qué le dio a Elías? Le dio miedo. Entonces aquí podemos ver otra característica, y es que le hace producir miedo a los hombres de Dios. Amén. Entonces, bueno, hablemos un poquitico aquí para entender mejor, porque le dejo así nomás y después no vuelve el jueves y usted queda diciendo, ay, que no se le vaya a aparecer Jezabel al pastor por allá. Mire, ¿qué es lo que quiere decir esto? No es que sea fea ni que salga con unos dientes así, ay, salió la sombrerona ya, el Jezabel. No, es un espanto, para que usted me entienda. Es que opera en las personas que al tener cierta influencia, que al tener ciertas capacidades, tratan de intimidar a su autoridad para que hagan lo que ellos quieren. Y si no hace lo que él quiere, entonces lo tratan de ¿qué? De asustar. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy muy enredado? ¿Está fácil de entender? Es esa persona que quiere venir a controlar y decir, bueno, pues hermano, usted sabe que yo aquí soy el que más diezmo, usted sabe que yo aquí soy el que más hago, entonces necesito que hagamos esto así, de esta manera. Y entonces, no, hermanito, pues la verdad yo no lo pienso hacer así. Ah, bueno, entonces me voy a buscar otra iglesia. Ay, no, ¿cómo así? No, el hermanito no se puede ir. Venga, lo acogemos aquí. Hermano, ¿cómo quiere que hagamos? No, pues yo quiero que hagamos así. Ah, listo, hermano, listo, vamos a orar y lo vamos a hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender ahora más? Listo. Pues, eso es Jezabel. No es una mujer. De hecho, puede estar más en los hombres que en las mujeres, pero puede estar en cualquiera. Amén. Porque uno ve a Jezabel y uno dice, ¿qué mujer aquí en la iglesia tendrá Jezabel? O, ay, es que ella llegó estrenando el domingo, esa es pura Jezabel. No, eso no tiene nada que ver. Pero puede ser un hombre o puede ser una mujer que tiene todas estas características que hasta ahora le estoy mostrando. ¿Sí estamos allí? Bueno, yo no quiero adelantarme a resumirle todo, porque pues entonces no terminaría con lo que quiero decirle hoy. Entonces aquí vemos que ella lanza una amenaza. ¿A cuántos hombres se le había enfrentado Elías? Solito. A 450. Bueno, que mató, ¿no? Leamos un poquitico aquí, leámoslo porque es que vale la pena. Capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Yo creo que Elías de pronto trabajaba por ahí en una empresa de pollo, alguna cosa, era bueno para degollar. En un ratico, 450 ahí. Yo no sé si la mano no le dolería, porque es que el cuello de una persona. Los degolló él solito a 450 hombres. Y una señora que no, hasta ahora no vemos que haya matado ella con sus propias manos a ninguno, y que los que le colaboraban y le ayudaban él los había matado ya, le dice, mañana lo voy a matar. De hecho no le dice lo va a matar ya, no, le dice mañana. ¿Y qué hace? Se asusta. O sea, mire, si Dios le ha dado una posición de autoridad, tenga cuidado, porque es que ahí es donde el enemigo quiere venir a atacar. Amén. No, que es que él no hizo lo que yo quería. No, que es que cómo va a ser que el pastor está muy equivocado y todo. Y puede que nos equivoquemos porque somos seres humanos, por supuesto que sí. Pero tenemos que tener cuidado de que lo que esté moviéndose no sea de Dios, sino que es un espíritu de manipulación. Bueno, no he hablado todavía de eso, pero vamos para allá. Capítulo número 21, versículo número 5. Dice, primer libro de Reyes, ¿no? No nos hemos movido del primer libro de Reyes. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, y yo te daré la viña de Nabot
de Jezreel. Entonces, Acab es un hombre muy débil en el carácter, como un niño. Y él quiere la viña de Nabot. Es una viña que está al pie de su casa, de su palacio. Es una viña ahí. Él la quiere y dice: ay, esa viña es tan chévere allá, mire esos naranjitos, esos manguitos allá, yo quiero comprarla. Y fue y le dijo: oiga, señor Nabot, usted es el rey, véndame esa viña. Y Nabot le dijo: no, yo no la vendo, porque es que esa viña me la heredaron mis padres, y para mí lo que a mí a mis padres es sagrado, y yo no se lo vendo, y punto. Y se fue acá muy triste, llorando para la casa. Y cuando llega Jezabel por allá, no sé dónde estaría, haciendo nada bueno, pero llega. Y entonces le pregunta y le dice: ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué está tan aburrido? Y le dice: no, imagine que me llevé la plata para comprar la viña y no me la quiso vender. Y le dije que le daba otra mejor y que nada, y que por cuánto, y que no tenía precio, que era su viña y que no la vendía. ¿Y qué le dice Jezabel? No se preocupe, usted es el rey. ¿Qué quiere hacer Satanás con el hombre y la mujer de Dios? Algo muy fácil, muy claro aquí: quitarle su autoridad y su carácter. Que el hombre de Dios quiere algo y sí, yo quisiera trabajar allá. Ah, sí, lo único que tiene que hacer es decir aquí esta mentirita y pasar acá. Ay, pero yo soy cristiano. Sí, pero es que usted después le pide perdón. Bueno, listo. Y eso, quitarle su autoridad y su carácter. Usted debe tener la capacidad para identificar cuando lo que le están ofreciendo lo conduce a la maldición y no a la bendición. Y puede que le paguen no sé cuánta plata, y puede que reciba no sé cuánto, pero su autoridad como hombre de Dios o como mujer de Dios no la puede perder jamás. Amén. ¿Quién era la autoridad ahí? Pues el rey. ¿Y por qué el rey no le dice: no, pues es que si él no me la vendió, lo vamos a dejar así? Le digo: no, yo la consigo como sea, porque era una mujer que tomaba decisiones por el rey. Ella controlaba. Pero lo peor es que tomaba decisiones sin medir las consecuencias. Ella era una mujer sin escrúpulos, sin temor para decir: eso que están haciendo está mal. No, ya decía lo que sea para conseguir lo que quiero. Mire lo que dice en adelante, versículo número 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Antes de seguir, aquí hay otra característica, y es que es alguien que suplanta, que usurpa la autoridad. ¿Ella qué está haciendo? Firmando en nombre del rey, diciendo: no, es que el rey mandó a decir, pero el Acab ni sabía lo que estaban haciendo a su espalda. Pero ella dijo: no, yo tengo el anillo, venga a ver, firmamos aquí esto, y se va esta carta para allí, y esto también, y ya suplanta. Yo he conocido gente así. No, hermano, ¿y usted qué está haciendo ahí? No, que es que el hermano me dijo, el pastor me dijo que hiciera esto. No, el pastor a mí me dijo que hiciera de tal manera, hágalo así. Y de una vez usurpa la autoridad y pone a hacer cualquier otra cosa, con tal de llevarle o la contraria, o con tal de él ganar de pronto esa idea que él tiene, que es algo que a él le gusta y no está aprobado por nadie. Pues dice: no, lo vamos a hacer así. Suplanta la autoridad, se pone en el lugar de la autoridad a tomar decisiones que no le corresponden. Es un espíritu suplantador. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Y les envió cartas que se escribió y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Tremendo, ¿no? Porque se puede ayunar para lo bueno, pero también se puede ayunar para lo malo. La otra semana vamos a hablar del verdadero ayuno conforme a la Biblia. ¿Listo? En la mañana o en la noche, no sé, después les digo cuándo. Pero vamos a hablar, porque es que a veces, hermano, la gente, usted ve a alguien en ayuno y usted dice: uy, el hermanito qué espiritual. Y a veces está ayunando para que otro se muera, para que el marido se muera. Usted, hermano, se asusta, pero yo lo he visto. Uy, es que ese ha sido una piedra de tropiezo para mi vida, para mi ministerio. Yo me imagino que está orando porque sabe, uno no debería orar para que muera nadie, porque puede morir primero uno. Pero está ayunando algo para que otro se muera, para que otro se vaya, para que quiten al pastor, para que hagan cualquier cosa que no es bíblica. Yo he visto iglesias que se ponen a orar para que quiten al pastor. He conocido yo. Esto es una posición donde he tenido que lidiar con problemas de iglesias, porque gracias al Señor, solo por su misericordia, no por nada más, me ha correspondido supervisar otras iglesias. Y dentro de esas cosas uno encuentra muchas cositas por ahí, muy
feas. Ayunemos y oremos para que y eso no funcionará, ni traerá bendición, ni traerá respuesta, pero la gente a veces lo hace, que no sabe para qué es el ayuno, ¿no? Sí, falta de conocimiento. Pero entonces es muy importante que nosotros aprendamos aquí. Esta mujer mandó a los ancianos a ayunar. ¿Sí lo mandó o no? Mire, dice: poned a Nabot delante del pueblo. Bueno, sí. Y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. A mí me aterra esto. Bueno, me aterra no, me llama la atención. ¿Quién mandaba? ¿Quién debería mandar? ¿A quién deberían hacer caso los principales, los oficiales, todos? ¿A quién? Al rey. Y ella les manda y le dice: mire, es que ustedes tienen que hacer tal cosa. ¿Y ellos qué hacen? ¿Le hacen caso? Ay, sí, Jezabel mandó, pongamos en ayuno, y todos ahí a ayunar y todo. ¿Por qué? Porque Jezabel mandó. Y eso es lo que puede llegar a suceder. ¿Y ustedes por qué están haciendo? No es que el hermanito fulano dijo que hiciéramos así. No es que él dijo, pero ¿cómo así? Pero si ustedes recibieron esta orden, aquello, lo otro. No, pero es que él dijo que era así. No, pero ¿quién es la autoridad? No, pues sí, pero fulano, y la gente le tiene miedo. Intimida. Puede suceder en una empresa, que siempre está ahí detrás de la autoridad, quiere controlar, quiere gobernar, quiere mandar. Es algo muy delicado. Sigamos leyendo lo que nos dice más aquí la palabra del Señor. Dice, con respecto a esta situación, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que él les había enviado. Promulgaron ayuno, vinieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios, al rey. Lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. ¿Qué sucede? Lleva a la destrucción de vidas inocentes, a la destrucción de hogares, a la destrucción de familias, a la destrucción de iglesias, de empresas. Porque recuerde, mi hermano, y a partir de este domingo vamos a hablar un poquitico de los niveles que hay de autoridad, cómo yo avanzo en la autoridad, cómo yo subo. Hablamos de la prosperidad, hablamos de la promoción, ahora vamos a hablar de la autoridad, que es algo que es muy importante entender. Pero cuando yo no me sujeto a la autoridad, yo no puedo ser promovido por Dios. Y aquí lo que este modelo de conducta perverso llamado Jezabel, o este espíritu maligno que opera en la actualidad todavía, quiere hacer es destruir, acabar, dañar todo lo que haya bueno. Nabot era un hombre íntegro, Elías era un hombre bueno, era un profeta de Dios, con dificultades, con problemas, pero era un hombre de Dios. Lo hizo huir. Elías llega allá y está en la cueva solo, y entonces Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice: no, es que sentí temor por el miedo y por esto, y porque solo yo quedé. Y Dios le dice: usted no quedó solo, hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, hay otros, y de esos 7,000 quiero que vaya y me busque a Jehú, quiero que vaya y me unja a Asael, y quiero que vaya y me unja a Eliseo en su lugar. Lastimosamente, Elías no pudo seguir más su ministerio. Su miedo, su depresión, su temor para enfrentar a Jezabel lo descalificó, y Dios llamó a otro que terminó, pues hermano, la tarea que había iniciado Elías, que fue Eliseo. Y Jehú la viene a destruir después, pero eso lo hablaremos luego. Mi hermano, la característica fundamental de Jezabel, y con esta termino, es que solo tiene en cuenta sus proyectos personales y no le interesa conocer cuál es la voluntad de Dios. Está pensando en hacer realidad sus deseos.
Jezabel no dijo, ¿será que esto es la voluntad de Dios? ¿O será que es por aquí? No, ella lo que le importaba era tener, y si me toca matar al que sea, lo mato, consigo lo que quiero porque yo me lo merezco. Esa es Jezabel, ese modelo. Por eso, mi hermano, sepamos, si solo le gusta satisfacer sus propios deseos y sus proyectos personales. Mi hermano, todo lo que usted vaya, presénteselo al Señor primeramente. ¿Cuántos dicen amén? No deje nada de lo que usted está haciendo sin consultárselo a Dios y que Dios le dé la autorización, porque terminaremos de pronto persiguiendo cosas que Dios nos mandó a perseguir, pidiéndole a Dios la bendición sobre cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y si Dios me pide que tengo que renunciar a algo, listo, lo hago. Si Dios me lo está diciendo, lo voy a hacer por obediencia a Él. ¿Alguna vez le ha tocado renunciar a algo que no era bueno porque Dios se lo manda? ¿No? ¿Ninguno? Ninguno. Dios le ha dicho, mire, esa amistad no le conviene, mire, ese noviazgo por ahí como que no es, mire, ese negocio como que no, por ahí esa vivienda por ese lado no debe ser, mire, ese negocio con esa persona, esa sociedad con ahí no le conviene. Y usted ha dicho, si el Señor me lo dice y si por la palabra me lo ha confirmado, yo lo voy a quitar, así sienta que voy a perder, no importa, yo gano para Cristo Jesús. ¿No le ha pasado alguna vez? Bueno, lo felicito, gloria a Dios. Así tiene que ser. Pero cuando usted se aferra y dice, no, es que es lo que a mí me ha costado y cuánto me ha tocado hacer esto, quizá lo único que nos interesa es hacer realidad nuestros proyectos personales. Dios lo quiere bendecir muchísimo más, Dios lo quiere prosperar muchísimo más, pero que sea bajo su voluntad. Nunca hablando mal de nadie, nunca pisoteando a nadie, nunca desmeritando a nadie. Ay, es que yo sí soy, fulano no, es que confía en mí, fulano no. No. Yo voy a lograrlo con base en lo que tengo de Dios, no echándole tierras a otros, sino glorificando al Señor. Amén. Mire, los modelos de gobierno, los modelos para hacer la política. Uno nunca debe de casarse con ningún político a menos que sea cristiano y un verdadero hombre de Dios, porque por lo general la política, la única forma que usan es hablando mal de otro para tratar de ellos ganar puntos. Es que fulano es esto, es que fulano es aquello. No, la forma correcta de avanzar es con los méritos que Dios me ha dado y con el respaldo que de Él tengo. Amén. ¿Y usted sabe por qué no hay buenos políticos? Porque los cristianos de verdad no se han querido preparar ni formar para hacer una buena tarea en el gobierno. Se podría hacer con la ayuda de Dios. No los pastores. Yo considero que los pastores deberíamos de predicar su palabra y de cumplir con esta función ministerial, pero sí gente preparada en la administración pública que pudieran hacer un buen trabajo en esos cargos. Tenemos que orar por eso. No los que aparecen un mes antes de las elecciones o 2 meses antes se volvieron cristianos y que lo hemos visto que son descarriados y luego se volvieron cristianos y entonces apóyeme porque hoy por los cristianos. No ese tipo, sino gente que crece en la fe, que camina con Dios, que se forma y que de ahí va a poder hacer una tarea buena, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Los reyes, los libros de los reyes es una evidencia de que se puede gobernar muy bien si Dios es el centro de la persona. Si usted encuentra buenos reyes, usted encuentra a Ezequías, buen rey, usted encuentra a Asa, un buen rey, gobernó. David, el mejor de todos, ¿no? Pero usted encuentra buenos reyes. ¿Ellos qué hicieron? Tener a Dios en cuenta. Porque el problema es que siempre hemos creído que no, eso no se puede, eso no nos toca a nosotros, no. Lo que pasa es que, y en esas esferas, eso se mueve en el mundo. En esas esferas, por ejemplo, de los gobernantes, hay mucho espíritu jezabélico moviéndose alrededor de ellos. O sea, ellos, la persona es posesionada allí, pero alrededor de ellos empieza a moverse de la manipulación y de la seducción y del control para que el líder, el gobernante haga no lo que quiere hacer, sino lo que otros con intereses oscuros, con intereses corruptos quieren llegar a hacer. Por eso siempre tenemos que orar para que Dios rodee, guarde a nuestros gobernantes. Conozcan o no conozcan de Dios, nuestra responsabilidad es orar por ellos. ¿Sí? ¿Usted sí ora por ellos o no? Alguien me decía ahorita en la cuarentena, me dijo, ay pastor, es que yo lo vi
que usted estaba ahí orando por el presidente y por el ejército, y entonces una persona ahí dice, ay no, pero mírelo, orando allá por toda esa gente que es tan mala, no sé qué. Entonces, pastor, yo le aconsejaría que como que usted no orara así ese tipo de cosas, ore como generalmente. Yo le dije, no hermano, es que Dios me mandó a hacer eso, y ese hombre que está en la presidencia es nuestro presidente y tenemos que orar por él. Si usted votó o no votó por él, la Biblia no me dice que no ore, no, tengo que orar. Y si usted tiene otra inclinación o lo que sea, nuestro deber es orar por ellos, por todos. En eminencia, la palabra eminencia significa una posición de autoridad, la que sea. Llámese en la policía, en el ejército, en la fuerza aérea, en las Cortes Supremas, en todas las 3 ramas del poder público. ¿Sí? El cristiano debe saber eso, los intercesores deben de saber eso. ¿Cuáles son las 3 ramas del poder público? Clase de cuarto de primaria. Ya vi que usted como que rama ejecutiva. ¿Cuál es la persona más importante de la rama ejecutiva? El presidente de la República. La rama legislativa, ¿sí? ¿Cuáles son los entes que conforman la rama legislativa en su máximo nivel? El Congreso de la República. Y la rama judicial, ¿cuáles son los que representan la rama judicial arriba? La Corte Suprema, bueno, las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿qué más? Consejo de Estado. Todos esos hacen parte de la rama judicial y tenemos que orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder público, toca orar. No me gusta, no me caen bien, no, es que no se trata de eso, es orar, porque la Biblia nos lo dice. Y es que cuando Pablo estaba, los que tenían allá el gobierno sobre Roma eran bien malos. Ese Nerón que era pero de lo peorcito que había, y él dice, sométase a la autoridad, oren por ellos, y persiguiendo cristianos. La historia dice que el Nerón era tan malo que quemó a Roma. ¿Sabe para qué? Odiaba tanto a los cristianos Nerón que mandó a quemar Roma él mismo para echarle la culpa a los cristianos, para tener una razón para matarlos. La historia dice eso. No lo dice la Biblia, no lo busqué en la Biblia porque no está en la Biblia, pero la historia de la humanidad sí. En los libros de historia está eso. Mandó a quemar Roma él mismo para después decir, mira, los cristianos quemaron la ciudad, ahora los vamos a quemar a ellos. Y entonces cogía a los cristianos, los empalaba, los metía en un palo vivos y les prendía candela y los ponía afuera, como faroles afuera de la casa de él. Y era un lujo quemar cristianos para él. De ahí viene una celebración pagana ahorita en diciembre, el 7 de diciembre, de ahí viene. Y la gente, vamos a prenderle aquí las velitas afuera para que no nos pase por aquí algo muy bueno. No saben de dónde viene, pero bueno, eso ahorita ya hablaremos. Es que me voy comprometiendo con muchos mensajes y después no los digo todos, pero ya hablaremos del origen de muchas fiestas. Pues, ¿por qué, pastor, usted ya no celebra esto? Porque tiene un origen pagano. Y el cristiano tiene que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pues no lo hacemos. Dice la Biblia en Efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero ya se lo hablaremos en otro momento. Por ahora vamos a orar en esta noche al Señor. Le vamos a pedir a Dios. Vamos a pedirle al Señor que sea su gracia, que sea su ayuda, que sea su Espíritu el que esté viniendo sobre nuestras vidas. Necesitamos ser guardados, descubrir estas características, porque si nosotros las descubrimos, vamos a poder guardarnos de que eso nos afecte a nosotros o de estar controlados por algo que no venga de parte de Dios. Señor, gracias te damos en esta noche por una vez más permitirnos estudiar tu bendita palabra. Señor, yo reconozco que tú nos adviertes, así como le advertiste a la iglesia de Tiatira, nos adviertes a nosotros hoy día y nos dices que podamos guardarnos de todo lo que no venga de ti, sino que traiga un trasfondo destructivo, perverso, contaminado para dañar, para desviar. Señor, queremos ser sabios, queremos ser buscadores de tu presencia, pero con entendimiento. Queremos, Señor, no atacar a las personas por su apariencia, porque
podríamos caer en ese error que es la inmadurez, cuando alguien juzga a alguien por cómo se ve aparentemente, y quizá ese alguien que no se ve tan digno tiene una buena intención, quiere acercarse a algo bueno, quiere buscar de Dios y no sabe más, no tiene más opción sino cómo está, cómo vive. Por eso, Señor, ayúdanos a ser cuidadosos, sí, de ese tipo de manipulación, de ese tipo de control, de esa fragilidad en el carácter para ser fáciles de manipular, de influenciar. Oramos por nuestros niños y nuestros jóvenes, porque la gran mayoría de nosotros ya hemos venido desarrollando una vida, tenemos unos principios y unas bases, aunque tenemos que guardarnos. Pero nuestros niños y nuestros jóvenes están todos los días siendo bombardeados. Todos los días están llegándole a su mente pensamientos: parezcase así, hable así, vístase así, escuche esto, mire aquello. Y el niño, el joven que no tiene una suficiente identidad, que no tiene claridad en lo que es, fácilmente puede ser controlado y manipulado por el sistema destructivo de este mundo en todas sus manifestaciones. Por eso oramos por ellos, oramos por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, Señor, porque ellos están creciendo, porque ellos están adquiriendo, Señor, todos los días cosas en su corazón. Y es ahí donde el enemigo los puede desviar, afectar en el verdadero propósito. Dios no los trajo para que se autodestruyan, o para que destruyan su cuerpo, o para que destruyan el plan de Dios a través de un vicio, a través de la inmoralidad. No, pero el enemigo les quiere decir: es que esto es lo que usted es que usted puede ser importante si hace esto, es que si usted se deja ganar de esto, usted va a lograr hacer cosas buenas, usted va a ser feliz. Y muchos engaños que Satanás usa para desviar. Por eso, Señor, guárdanos, guarda nuestras autoridades. Oramos por todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias por darnos este privilegio de servirte. Pero tenemos autoridades. Aquí en la Misión Centro Misionero Bethesda tenemos a nuestro pastor Enrique Gómez, la pastora Mélida de Gómez, que son nuestra autoridad, Señor, oh Dios, y todos los ministros que predicamos tu palabra, Señor, oh Dios, en todo nuestro país, Señor, que nos ha delegado una responsabilidad a nivel local, los superintendentes, los intendentes, Señor, de cada una de las zonas de nuestro país en las que estamos, Señor, distribuidos como denominación. Oramos, Señor, para que cada ministro, para cada hombre, cada mujer pueda hacer el trabajo excelente, el trabajo de bendición que tú nos has encomendado. Guárdanos, Señor, de dejarnos influenciar por una voz satánica. Guárdanos de dejarnos llevar, Señor, por una voz o por un consejo maligno, por un consejo destructivo, por una seducción aparente hacia algo placentero, pero que finalmente termina quitándolo todo. Señor, guarda, Padre, a nuestros gobernantes en el ámbito secular. Les presentamos a ellos porque están allí tomando decisiones, firmando contratos, adquiriendo diferentes tipos de compromisos, y algunos de ellos son oscuros, son turbios, están envueltos en medio de cosas dañinas. Y es ahí donde oramos para que tú, Señor, los rodees de gente sabia, que un ministro, que un hombre de Dios pueda acercarse a ese alcalde, pueda acercarse a ese gobernante y decirle: el Señor quiere que camines rectamente, Dios quiere que hagas lo correcto delante de Él, Dios quiere que te rodees de lo sabio, de lo entendido, como lo hizo Elías cuando confrontó de frente a Acab, como lo pudieron hacer Isaías cuando tuvo que hablar de frente con Usías y con todos aquellos reyes que tuvieron influencia en su tiempo. Padre, hombres de autoridad que no iban para que quizá les favoreciera, sino que iban para darle y decir: más que ustedes necesitar de mí, más que yo necesitar de ustedes, son ustedes los que necesitan de lo que yo tengo de parte de Dios. Por eso, Señor, oramos por cada hombre y mujer de Dios, para que caminemos en rectitud, obedeciendo y agradándote a ti hoy y todos los días de nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza de bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle aplausos al Rey de Gloria. A su nombre.